Eh, Continuando con las ponencias, vamos a pasar a la siguiente, que como bien lo hemos estado mencionando, estamos hablando de un equipo multidisciplinario, ¿no? Cuidados paliativos no solamente lo maneja el médico. Entonces tenemos acá a la licenciada Senia Sáenz Carhuamaca, que nos va a brindar la ponencia sobre catéter subcutáneo. Bien, es un procedimiento que lo manejamos continuamente en cuidados paliativos y es bastante práctico, nos ayuda muchísimo, ¿no? Para el manejo y el tratamiento de los pacientitos que no pueden tener habilitada la vía oral y podemos manejarlo a nivel de vía domiciliaria, ¿no? Licenciada Senia, ya la tenemos ahí. Bueno, y la licenciada en enfermería, Senia Sáenz, ella es enfermera especialista en oncología y magíster en gestión de salud. Además, ella ha sido colaboradora activa en la elaboración de las guías de manejo en cuidados paliativos a nivel del Ministerio de Salud, ¿no? Como muchos de los participantes a nivel de área oncológica, ¿no? Entonces, ahora tenemos el agradecimiento para poder escucharla, ¿no? Licenciada Senia, el micrófono es todo suyo. Sí, ok, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de catéter subcutáneo en cuidados paliativos. De por sí es un tema muy interesante, más aún en lo que son pacientes oncológicos en estadio terminal, de las cuales es un paciente, pues, prácticamente que no es tributario, ¿no?, a tratamiento de quimio, cirugía o radioterapia, ¿sí? Es un paciente que prácticamente va a casa ya a fallecer. Y en este caso quiero tocar este tema, ya que es un dispositivo que no es manejado comúnmente en el área de hospitalización, pero es un dispositivo muy práctico, de las cuales es fácil, ¿no?, de administrar y manejar más que nada este dispositivo. Bien, primero para poder hablar sobre el catéter subcutáneo, tenemos que hablar brevemente sobre el tejido subcutáneo, ¿sí? Bueno, también llamado panículo adiposo o hipodermis, que es una capa, pues, profunda de la piel, ¿sí?, que está formado por venas, arteriolas y arterias muy superficiales, ¿no? Vemos acá una imagen donde podemos visualizar en sí los vasos capilares, las arteriolas, ¿sí?, para poder también entender a la hora de instalar el catéter y verificar si es que nuestro dispositivo está bien instalado, ¿no? Este tejido va a depender mucho de la zona donde uno elige, ¿no? O sea, la selección donde uno va a tomar la instalación de este dispositivo. Y también va a depender mucho del estado nutricional, ¿sí? Las funciones van a ser, pues, de este tejido: aislación térmica, mecánica, reservorio energético del organismo y otros, ¿no? Este tejido, como bien lo mencionaba, va a depender mucho también del estado nutricional y también dónde está localizado en mayor cantidad, ¿sí?, o de grosor, de acuerdo al área de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, en esta imagen podemos observar que a nivel del abdomen tenemos un grosor, ¿sí?, de 3 centímetros. Por ello, algunos pacientes suelen informar o referir que a nivel de esta localización presentan menos dolor, ¿no? Puede ser o menos incomodidad o molestia, puede ser por la cantidad de grosor de ese panículo, ¿no? Bueno, en esta imagen lo que yo quería más que nada que puedan ustedes observar es ese pliegue, ¿sí?, el pliegue del peñisco, ¿sí?, donde podemos visualizar cómo se expande el tejido subcutáneo con la finalidad de no coger los vasos o arteriolas, ¿no?, que también está inervado justamente este panículo, ¿no? Entonces, lo que se ve en esta imagen, para instalar este dispositivo, debemos hacer el pliegue para poder expandir
este panículo o tejido subcutáneo y evitar justamente de poder coger este vasito, ¿no? Si en el caso de que cogiéramos el vasito, lo recomendable es retirar e instalar en otra zona, ¿no? Ya que se rompe el vaso sanguíneo, ¿sí? Y puede ocasionar, pues, ¿no? Sí, una lesión y no nos podría ayudar, ¿no? Absorber mejor este medicamento. Es por ello indispensable hacer un buen pliegue para instalar este dispositivo. Más que nada, ello. Bueno, el catéter subcutáneo es una vía sencilla y práctica, sobre todo cómoda y eficaz. Es una alternativa para la administración de medicamentos cuando la vía oral se vuelve impracticable. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente presenta náuseas, vómitos, ¿no? En este caso, si es un paciente que también tiene dificultad para deglutir, por ende, puede presentar una neoplasia, ¿no? De orofaringe, de lengua, todo lo que es sistema respiratorio alto, es recomendable colocarle el dispositivo subcutáneo, ¿no? Con la finalidad de manejar, pues, el dolor, probablemente la femesis, si presentara, o en este caso, si en el caso presentara el paciente dolor, manejarlo muy bien, ¿no? Para evitar estar deglutiendo o tragando las tabletas. Es un procedimiento invasivo que consiste, pues, en insertar el catéter subcutáneo dentro del tejido, ¿no? Como podemos observar en la imagen, vemos una pacientita que una de mis alumnas en esta especialidad de oncología está instalando ese dispositivo. Y ese dispositivo, pues, lo manejamos mayormente en domicilio. Bueno, constituye una herramienta útil para facilitar el manejo, como los mencionaba, para domicilio de los pacientes con enfermedades oncológicas o crónicas terminales, ¿no? Es importante a la hora de instalar este dispositivo convocar a toda la familia para que ellos tengan conocimiento de los cuidados que pueden tener, ¿no? Ante este procedimiento. Nosotros cuando hacemos la visita domiciliaria convocamos a toda la familia para que tengan conocimiento, ¿sí?, de cuáles van a ser los cuidados y los signos a detectar en el caso de que ese dispositivo ya no cumpliera su funcionalidad, ¿no? Y el familiar tenga, ¿sí?, la necesidad de retirar este dispositivo. No, es por ello que nosotros cuando instalamos el dispositivo se convoca a toda la familia. Si bien es cierto, el paciente cuenta con un cuidador principal, pero si en el caso de que el cuidador principal tendría que salir, si no estuviera ahí las 24 horas, también, ¿no?, enseñar a todos los familiares en el caso de que se presente la ausencia del cuidador principal, ¿no? Se enseña desde cuáles son los síntomas como rubor, calor, ¿sí?, irritación, y también se enseña al cuidador para que ellos puedan retirarles el dispositivo. Sobre todo, darle bastante tranquilidad y seguridad al paciente. Se enseña, pues, desde cómo se quiebra una ampolla, de cómo se carga también el medicamento, de cómo se permeabiliza el medicamento, incluso cómo se adapta la jeringa hacia el dispositivo y cómo se administra el medicamento lento, ¿no? La enfermera o el personal de salud tiene que estar seguro de que el familiar o el cuidador principal sepa el manejo adecuado de este dispositivo. Este dispositivo nos ayuda bastante porque evitamos que también el paciente recurra constantemente a la emergencia, a veces por un manejo de dolor. ¿Por qué? Porque a veces en casa no tenemos la enfermera las 24 horas, ¿sí? Entonces, una vez instalado el dispositivo, se enseña muy bien al familiar para que cumpla la adherencia al tratamiento y también los rescates que requiere el paciente, ¿no? Es así que el paciente pueda recibir en menos días o cantidades a la emergencia, ¿no? Teniendo a un cuidador bien entrenado, bien capacitado, ¿sí?, evitamos también la recurrencia, ¿sí?, a las emergencias. A veces el paciente vive lejos, solamente el trayecto de llegar a la emergencia y el esperar también su turno
muchas veces el paciente está de dolor y sufre, ¿no? Hasta ser atendido. Si nosotros capacitamos bien al cuidador, el cuidador puede administrar el medicamento por ese dispositivo y controlar el dolor al paciente. Es importante que el personal de salud también comprenda lo útil y lo práctico que tiene este dispositivo, ¿sí? Acá en la imagen se observa pues a las enfermeras de especialistas en oncología, ¿no? Capacitando a las colegas para este dispositivo. Si bien es cierto, en este hospital somos una gran cantidad de enfermeras, sin embargo, somos un porcentaje simultáneo, ¿no? Mínimo de enfermeras que administramos este dispositivo. Y muchos de ustedes dirán, ¿y por qué, no? ¿Por qué son pocas, no? Nosotros estamos acá en la unidad oncológica capacitando a las enfermeras, ya sea por vía virtual y también presencial, con la finalidad que puedan ellas también manejar este dispositivo para evitar, ¿no? A veces las infecciones influentas, ¿no? O sea, constantemente administrar la vía subcutánea directa a un paciente, a veces también suele ser agotador para el paciente, ¿no? Entonces, si tenemos un catéter subcutáneo, evitamos también estar pinchando, ¿no? Este bracito, ¿sí? ¿Por qué es importante que el médico y la enfermera tengan conocimiento de este dispositivo? Si tenemos a una enfermera bien entrenada, bien capacitada en este dispositivo y también los medicamentos que puedan ser administrados, y contamos por el otro lado a un médico que desconoce de este manejo, pues prácticamente estamos incompletos, ¿no? Y si tenemos a un médico que tiene conocimiento de ese dispositivo y también los medicamentos que pueden ser administrados por ese dispositivo, y tenemos por el otro lado a una enfermera que desconoce de este dispositivo, también no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, por ende, es importante que ambas disciplinas tengan conocimiento de tan importante que es este dispositivo, ¿no? Para manejar conjuntamente con el objetivo, pues, ¿no? De darle una buena atención al paciente y mejorar también su calidad de vida. Por ello, es importante que ambos tengan conocimiento de aquel dispositivo. ¿Y por qué es importante también? Porque a veces nos vamos a encontrar con dispositivos, ¿no? Como dice así, errores de instalación, ¿no? Con instalaciones erróneas. Nosotros acá en la unidad de ADI hacemos las atenciones ambulatorias, como visitas domiciliarias, como las urgencias paliativas, y también prestamos el servicio de telemonitoreo, ¿sí? Es por ello que los pacientes cuando están con el dispositivo, nosotros hacemos el telemonitoreo. Entonces yo he querido aquí plasmar 3 fotos para poder observar dónde se ha errado en la instalación, ¿sí? Entonces en la primera imagen tenemos una foto donde este pacientito fue a provincia prácticamente a pasar sus últimos días, ya que por parte de medicina oncológica ya le habían dado, ¿no?, el diagnóstico de paciente pues terminal, y él es un paciente pues de provincia y viene hasta la capital a buscar, ¿no?, recuperación o sanación, de las cuales no se dio, y él no contaba aquí con domicilio, ¿no? Entonces él vivía siempre allá en Ancash, y bueno, él y su familia deciden, pues, ¿no?, pasar los últimos días allá, ¿no?, en su tierra. Entonces se instala un dispositivo en el bracito y tenían conocimiento de los cuidados, y este pacientito llega ya a su domicilio y tiene un periodo de 2 semanas con este dispositivo y retiran el dispositivo, ¿no? Entonces, una de mis alumnas hace el telemonitoreo y me informa de que le habían instalado allá en el centro de salud y que el medicamento, a la hora de administrar el medicamento, había retorno, ¿no? Entonces, por ende, se le pide que nos envíe una foto para poder observar qué había pasado, ¿no?
Pero antes de ello, se le informa también al familiar que cuando él viaje ¿no? a Ancash, que se coordine, ¿no? con la enfermera o el médico que estaba ya en el centro de salud para nosotros también hacerle una capacitación por videollamada y guiarle, ¿no? En el sentido de la instalación, ¿no? Pero no hubo esa conexión, ¿no? Los colegas de provincia lo instalaron, pero se retiraron, se olvidaron o tenían de desconocimiento el retiro el retiro de la guía, ¿no? Entonces, en este catéter tiene una guía, por ende, se retira esa guía. Entonces, eso había pasado, ¿no? Que no le habían retirado la guía, y propio de ello, había el retorno del medicamento, ¿no? Y a eso se sumaba también la incomodidad y la molestia del paciente porque tenía aún la guía. Entonces, también vemos que hay un desconocimiento de esta instalación. En la segunda imagen vemos a un pacientito que tiene la instalación en la zona del deltoides, ¿sí? Bien arriba, y podemos observar también que tiene dos esparadrapos donde nos tapa, ¿no? Lo que es la zona de inserción, el punto de inserción, y también nos tapa donde es el nacimiento, ¿no? De la expansión, ¿no? Y también observamos que hay un clavo, ¿no? Entonces, eso también es una instalación errónea, ya que a nosotros no nos va a permitir visualizar bien la piel, ¿no? Entonces es importante que a la hora de instalar este dispositivo podamos observar bien la piel para nosotros poder detectar si hay algún signo que nos permita retirar este catéter, ¿no? En caso de que tengamos rubor, inflamación, ¿sí? O probablemente una absceso. Y esta fotito le he querido tomar, ¿no? Le he querido presentar para que tengan conocimiento de que ahí no debe ser instalado y que ahora más adelante lo vamos a conocer, ¿sí? En la tercera imagen es una pacientita que es tratada también en una institución institución oncológica, ¿sí? Nosotros cuando la conocimos, ya la vimos por segunda vez, pero la paciente había ido a la otra institución, ¿sí? Y le habían colocado también la imagen, observamos que hay dos dispositivos, ¿no? Entonces le habían colocado el dispositivo en la zona del deltoides, ¿no? Bien arriba, ¿no? Entonces la zona donde se debe instalar es la segunda, la que está abajo, ¿ya? Es el tercio medio cara externo. Quería enseñarles esta imagen para que puedan ustedes observar o visualizar, mira qué tanto de distancia hay una a la otra, ¿no? Entonces, el dispositivo tiene que ser tercio medio, cara externa, ¿sí? En esta parte, ¿ya? Entonces, esta imagen figura así, ¿no? Entonces, esas son prácticamente las imágenes que he querido mostrar para poder observar las instalaciones, ¿sí? Erróneas que a veces se cometen por falta de conocimiento. ¿En qué pacientes está indicado? Está indicado para pacientes con intolerancia a la vía oral, con diferentes alteraciones, ¿no? Ya sea de absceso intestinal, ya sea por mala absorción, por disfagia, por náuseas, por vómito, o probablemente, ¿no? También por pacientes que tienen, pues, ¿no? Metástasis maligna, ¿no? De lengua, longanices, encías, labios, ¿no? Entonces, de la cual el paciente le dificulte, ¿no? Poder reducir sus medicamentos, ¿no? Entonces también está indicado para pacientes con hidratación leve y moderada, pacientes para control de dolor, para sedación paliativa, intolerancias a opioides orales, en este caso pues la morfina, ¿no? La morfina probablemente a dosis altas por vía oral, ¿no? Entonces podemos pasarla también a vía
subcutáneo, ¿no? Siempre y cuando tengan muchas tabletas de morfina por vía oral, en las cuales el paciente tenga que reducir, ¿no? Necesidades de dosis mayores de opioides, ¿no? Como justo lo mencionaba, pacientes en situación de agonía, es bastante vital, ya que este paciente no nos deglute, prácticamente está ahí en sus últimos días. Incumplimiento terapéutico, ¿no? Porque a veces el paciente tampoco no quiere tomar porque se olvida, ¿no? Entonces, si hay incumplimiento terapéutico, pero tenemos un cuidador principal responsable, el manejo también con la vía subcutánea es dable. Y pacientes no hospitalizados. ¿Y por qué no hospitalizados? Porque, bueno, en hospitalización los médicos manejan mayormente por la vía endovenosa, ¿no? La morfina. Y bueno, tenemos también enfermeras las 24 horas, ¿sí? Sin embargo, en hospitalización, sin embargo, en domicilio no contamos con médicos las 24 horas, ni tampoco contamos con la enfermera las 24 horas. Es por ello que capacitamos y adiestramos al familiar o cuidador principal en el manejo de la administración del medicamento, no en la instalación del dispositivo, ¿no? Porque ahora lo vamos a ver por qué no. Pero sí, sí a la administración de los medicamentos, a cómo detectar si tiene rubor, calor, rubor, para que ellos puedan retirar ese dispositivo y también ver, ¿no? Si hay una adherencia al cuidado del tratamiento, ¿no? Al cuidado de esta instalación. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Pues bien, tenemos las absolutas, que van a ser los pacientes con anasarcas. No está indicado, ¿no? Ya que hay la presencia también de líquidos, ¿no? En el cuerpo y evita, pues, ¿no? Que haya no se absorba los medicamentos por vía subcutánea, ¿no? Ya que está ocupado ese espacio por fluido, ¿no? Por líquido. Entonces, por anasarca no se debe instalar. Por situaciones, no nos va a ayudar en pacientes con situaciones de shock, no nos ayuda en este dispositivo. Pacientes con coagulopatías graves tampoco. Pacientes con infecciones repentinas en el punto de inserción, por ejemplo, que yo instalo un dispositivo y a los 2 días el paciente nuevamente viene porque se le cambió, se le puso, ¿no? Que estaba enrojecido, quemaba. Entonces, se le puede dar el chance probablemente a la segunda, pero ver, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pero si ya hay tercera, entonces evitemos. No, ya no, ¿no? O sea, manejarlo de repente por la vía transdérmica, por la vía oral, o buscar, ¿no? Otra alternativa de este manejo, ¿no? Negativa del paciente, si el paciente no desea ningún dispositivo en su organismo, también se respeta, ¿no? No podemos ir en contra o voluntad del paciente. Paciente catético con tejido subcutáneo abdominal menor de 1 cc, tampoco, ¿no? Porque el tejido es muy escaso. Entonces, a veces, en la administración de medicamentos, el volumen a veces supera de 1 centímetro, ¿no? De milímetro de espesor, ¿no? Entonces, a veces se forma una pápula y esa pápula hace que se extienda más el tejido y el paciente presenta irritación, dolor, ¿no? Hasta que se absorbe este medicamento y a veces el mismo tejido lo expulsa también el catéter subcutáneo. Entonces, también ver ello, ¿no? La mala adaptación del paciente, el paciente que no se adapta, se suele, ¿no? Incomodar, entonces también ver ello, ¿no? La ubicación del familiar, eso es muy importante, ¿no? La ubicación familiar. Cuando nosotros hacemos la entrevista en la unidad, porque la primera persona quien atiende al paciente va a ser la enfermera. Y luego vamos a ir nosotros pasando a las diferentes disciplinas donde el paciente requiera, ¿no? Entonces, la enfermera tiene que ser bien tiene que evaluar bien, ¿no? En el sentido de la entrevista en el cuidador, ya que nuestros pacientes, como presentan, como están en domicilio, en algunos postrados, no se requiere a veces la permanencia, ¿no? Del paciente en la cita, ¿no? Se trabaja con el familiar, ¿sí? Hay pacientes que sí acuden a la unidad, ¿no?
a veces en sillas de ruedas o a veces también caminan, ¿sí? Y hay pacientes que están en domicilio postrado, ¿no? A veces con oxígeno, a veces con ya dependiente total, ¿no? Y es importante en la valoración, ¿sí? Que la enfermera evalúe bien cómo está el familiar, ¿no? Si hay un riesgo de cansancio del rol de cuidador, para evitar justamente la claudicación familiar. Si nosotros detectamos ello, entonces también se suspende, porque si bien es cierto, nuestro cuidador es nuestro aliado, porque es precisamente quien nos va a ayudar en este cuidado y manejo paliativo del paciente, entonces es importante detectar eso, ¿no? Prevenir, ¿no? Si es que nosotros detectáramos que hay un cansancio ya del cuidador, lo ideal es derivarlo a psicología y ver también quiénes son sus aliados, ¿no? Del cuidador, para evitar justamente la claudicación familiar. Situación social no adecuada al tratamiento del domicilio, ¿no? ¿Cuáles son las zonas contraindicadas? Bien, bueno, en lesiones cutáneas, la piel tiene que estar íntegra, limpia, en signos, pues, ¿no? De lesiones. No debe haber cuestiones de coagulopatía, ¿no? Tienen que estar muy bien, ¿sí? Incisiones quirúrgicas o cicatriz, zonas de piel cutáneo, lesión periumbilical, lesión axilar mamaria, ¿no? Los pacientes con LN de mama, ¿sí? Evitar en esa zona cicatrices irradiadas, pacientes que están con sus radioterapias y vemos que la lesión está irradiada, repetida, no se debe instalar, ¿no? Zonas de pliegues lesionadas, consecuencias de alguna infección, tampoco, ¿no? Zonas edematosas, abdomen ascítico, tampoco se puede instalar, ¿no? Infiltraciones tumorales por metástasis cutáneas, prominencias óseas, ¿no? Ahí bien difícil que vayas a encontrar ya, pues, necesidades cutáneas, insisto, ¿no? Menos de un cc, ¿no? Zonas adyacentes a una mastectomía, zonas próximas a un estoma, y edemas generalizados, ¿no? Esas son las zonas que están codificadas. Las zonas de inserción van a ser la región intraclavicular, en esta zona, ¿sí? Es en el tercer espacio intercostal, ¿no? Línea media clavicular, ¿ya? Entonces, a la hora de instalar, pues se instalan, ¿no? Respetando justamente estas líneas, ¿ya? Siempre y cuando tenga un paciente, pues, ¿no? Pues no sea LN de mama, ¿sí? Entonces, evitar. Pacientes también en las zonas de los brazos, donde es tercio medio, cara externa, ¿no? Entonces, es así. ¿Por qué? Porque aquí tenemos más tejido subcutáneo, ¿no? Recordemos que en la zona del cuello tenemos más tejido muscular, ¿no? Entonces, en esta zona debemos administrar a nivel del abdomen, ¿no? Periumbilical no, ¿ya? Pero sí a nivel del abdomen. Entonces, estas son todas las áreas donde podemos instalar más o menos a 4 o 5 centímetros del ombligo, ¿sí? Por acá, administrar bien. Y a nivel escapular, ¿sí? A nivel escapular se suele instalar en menos frecuencia, pero ¿para quienes se instalan en la zona escapular? Para los pacientes que están con desorientación, ¿no? Los que no se vayan a arrastrar esa zona, ¿no? Entonces, y a nivel del muslo también, ¿no? En el tercio medio, en la cara externa. ¿Ya? Entonces, estas son las zonas más empleadas, que es a nivel del abdomen. Ya tenemos a una alumna, ¿no? Una interna, ¿esto? Que está instalando su dispositivo. Así justamente tenemos a una modelo, que es una de mis alumnitas, una especialista, también instalada el dispositivo. Y este es un pacientito que me sirvió de modelo, el señor, a nivel intraclavicular, ¿no? Nosotros siempre instalamos este dispositivo y colocamos siempre el propósito transparente, y para que nos dure muy bien este dispositivo colocamos doble pegadero, uno pequeño que fija muy bien nuestra área y uno grande, ¿sí? Para que pueda fijar mejor, ¿sí? Y mantenernos libre también. Algo que también nosotros recomendamos es retirar el clamp,
¿ya? El plan, porque como no tiene eyección, no hay retorno, entonces se retira el plan. Nosotros al inicio, pues, cuando empezamos, dejábamos el plan, pero observábamos que se extendía, ¿no? O sea, se desplazaba lo que era el ser. Entonces, ¿qué había pasado? Que como no había esa capacidad del personal en, ¿no?, de clampar y desclampar del familiar, hacía que se desplace. Entonces, para nosotros, vimos conveniente que el single plan nos durara mejor la instalación, ¿no? Nosotros cuando instalamos el dispositivo, el primer día de cambio es entre los 7 y 10 días, pero siempre estamos monitoreando a nuestros pacientes, ¿no? Por el teléfono, viendo cómo está, pues, ¿no?, el dispositivo, cómo está la adherencia al tratamiento, incluso reportando también los estatus. Y algunos, pues, nos mandan los fotitos, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos a administrar? Bueno, es un número considerable, no son muchos, pero hay un buen grupito de medicamentos. Bueno, como ya tenemos los analgésicos opioides, que viene a ser la morfina, sabemos que la morfina la tenemos entre 10 miligramos a 20 miligramos por 1 mililitro. Tenemos también un tramadol, ¿sí?, que es de 50 a 100 mililitros a nivel de analgésicos opioides para manejo de dolor. La buprenorfina y la oxicodona y la morfina, esas no las tenemos, ¿sí?, por vía a nivel de fármacos de ampolla, pero ahí las he querido mostrar porque en otros países se presentan, pero por la diseño contamos con morfina y con tramadol. Oxicodona tenemos en tableta, pero por vía subcutánea, ¿no? Y la buprenorfina la tenemos, pues, ¿no?, por el tratamiento transdérmico, ¿no? Esas en Segri son a través de ampollas que la podemos manejar por vía subcutánea. Como antiinflamatorios no esteroides, tenemos al ketorolaco, ¿ya?, que es un antiinflamatorio también que nos ayuda bastante por la vía subcutánea. Tenemos el corticoides como la dexametasona. Yo le recomiendo la dexametasona, incluso antes de pandemia, se sugería, ¿no?, al familiar administrarlo la dexametasona por vía subcutánea directa, ¿no? Pero ahora, en tiempos de pandemia, la verdad que nos ha dado un giro tremendo, en el sentido de incluso, ¿no?, de manejar la dexametasona por la misma vía, pero teniendo un espacio de 4 horas a 5 horas que haya descansado el bracito para ser administrada la dexametasona. ¿Y por qué? Porque la dexametasona produce ardor, ¿no? Ardor a la hora de instalar al paciente, produce como que ardor al paciente, pero dura un promedio de 6 a 7 minutos y luego el paciente está tranquilo, ¿no? Entonces, ya en pandemia nosotros, la verdad que hemos visto, incluso nos ha durado este dispositivo un mes, ¿no? Ya que en pandemia la visita domiciliaria no era tan frecuente como ahora, ¿no? Que se está retomando ya las visitas con mayor énfasis, ¿no? Porque también recordemos que en pandemia cambió toda nuestra vida, ¿no? Tanto personal como también laboral, ya que se desplazó a la gran mayoría del personal de nuestra área, ¿no? Es así que en nuestra unidad, siendo nosotros 4 enfermeras, 4 personal de enfermería, solamente quedó 1, ¿no? Y así poco a poco fueron aumentando, ¿no? Y a Dios gracias que ya estamos 3 y queremos que venga el 4, ¿no? Entonces, vimos, pues, ¿no?, que en ese tiempo, en pandemia, nuestros dispositivos incluso nos duraban un mes de instalación, no solamente en Cayetano, ¿no?, sino también socializando con los colegas, en las reuniones que teníamos por el Ministerio de Salud, coincidíamos, ¿no?, que también un mes les duraba el dispositivo, ¿no?, sin presentar ningún signo de alarma, ¿no? Va a depender mucho de los cuidados, ¿no?, que tenga el paciente, más que todo el cuidador principal. Como benzodiazepinas, tenemos el midazolam. Como antibiótico también podemos administrar la ceftriaxona, ¿sí?, en poco volumen. En el caso que el paciente ya, pues, no sea de acceso
periférico bien difícil, ¿no? Ya que contamos también con pacientitos así, por la complejidad, ¿no? De la patología. Y con los neurolépticos tenemos al haloperidol. Antiespasmódicos tenemos diosina o escopolamina. Como antieméticos contamos con el metoclopramida y con el aldosatrón. Y como diurético también contamos con la furosemida, ¿no? También, así me olvidé, también como protectores básicos, ¿sí? También contamos con la ratimitirina y también contamos, ¿no?, con el omeprazol, ¿sí? Ahora, los medicamentos que van diluidos, ¿sí?, en Volutrón y por un tiempo mayor, incluso de 1 hora, viene a ser el ondansetron, no, viene a ser el omeprazol, ¿sí?, y la ceftriaxona, promedio de 1 a 2 horas. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Pues es poco dolorosa, es fácil de uso y acceso, no requiere hospitalización, no impide la movilización del paciente, dura más tiempo que la vía venosa, presenta menos efectos secundarios que la vía endovenosa, siendo igual de efectiva, ¿no? Por la biodisponibilidad, ¿sí?, que presentan ambos. Facilita el control de síntomas cuando la vía oral no es eficaz o posible. Presenta pues escaso riesgo de sobrecarga hídrica, ¿no? Por lo tanto hay menor afección del sistema cardiovascular, ¿no? Porque el medicamento se pasa prácticamente puro, ¿no? No se diluye con medicamentos a menos que sean 1 o 2 medicamentos, que también el volumen es escaso, ¿no? Para la dilución. Recordemos que nuestros pacientes terminales son pacientes pues que no están en actividad, ¿no? Son pacientes que están postrados y por ende también las infusiones o las hidrataciones es un volumen, ¿no? No mayor de 1 litro o probablemente 500 mililitros, ¿no? En 24 horas. Va a depender mucho de la evaluación del médico, ¿no? Las ventajas, pues es un volumen limitado de administración, no tenemos muchas gamas de administración de medicamentos, como ven, son pocos, pero estos pocos nos ayudan bastante en el manejo paliativo. Número limitado de fármacos, es poco frecuente, pero se puede ocasionar eritema, duración o acceso, ¿no? Es muy importante hacer más que nada el monitoreo, ¿no?, de estos dispositivos. Es vital, ¿sí? Y seguir reforzando también al cuidador, ¿no? En el caso de que se presente eritema, en duración, pues al simple hecho de observar ello, retirar, ¿no? Nos vamos a encontrar también con familiares que a veces, ¿no?, pueden decirte, ¿no? Sí, pero tenemos que estar ahí, ¿no? Todos los días, incluso, ¿no?, monitoreando y vigilando, ¿no?, ellos. No es posible utilizar en pacientes con shock, eritema y edema, ¿no? Como ya se mencionaba. Esa hidratación nos va a permitir también administrar 3 litros en 24 horas, ¿no? Y ustedes dirán que 3 litros, ¿cómo lo pasamos? Bueno, sí, se coloca dos dispositivos, un dispositivo de 1 litro donde puede administrarse 1,5 litros y el otro dispositivo donde se puede administrar 1,5 litros de hidratación, ¿sí? Pero no se puede pasar a chorro, ¿no? Recordemos que no es como no es para una hidratación severa, ¿no?, sino leve o moderada. El goteo también, por ende, también es moderado, ¿sí? Recordemos que para los pacientes oncológicos terminales la hidratación es mayor de 1 litro, ¿no? Esto es en caso de un paciente que no sea oncológico, ¿no? Ahí les quería dejar, ¿no?, como ¿no?, como para que tengan conocimiento, ¿no? Entonces, esas van a ser las desventajas, ¿no? Que en el volumen no es mayor. Posibles reacciones locales, ¿no? Con los que estaba mencionando. Bueno, según la administración de fármacos por la vía subcutánea, va a depender mucho de las zonas de función, ¿no? Donde vaya a escoger, ¿no? Donde vayan a seleccionar. A nivel de bolo, vamos a pasar, ¿sí?, ya sea en cualquier zona, ya sea a nivel de grasa, a nivel de abdomen, subclavia, muslo o escápula, se puede administrar el medicamento en bolo. ¿Qué quiere decir? Que el medicamento va a ser puro, ¿sí? La administración de la morfina va a ser pura, sin dilución de cloruro de sodio, igual la metoclopramida, igual la ranitidina, todos los medicamentos son puros, ¿sí?
y no se debe exceder de más de 3 mililitros por bolo, ¿sí? Y también vamos a ver también el grosor, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene un buen brazo o un buen abdomen, podemos pasarle 3 mililitros. ¿Qué quiere decir? Si el médico indica tramal 50 miligramos, ¿no? Que es en un mililitro, y indica metoclopramida, que es para evitar las náuseas, ¿sí? Porque se acompaña también el tramal antiemético, ¿sí? Se puede sumar, ¿no? Entre metoclopramida, que está en 10 miligramos en 2 mililitros, ahí van 2, y el tramal, que es 50 miligramos en mililitros, que van 3, entonces ahí podemos administrar los dos a la vez, ¿no? Siempre y cuando sea un buen bracito. Pero si vemos que es un bracito mediano, entonces podemos administrar tramal, esperar 20 minutos para administrar probablemente el metoclopramida o pasarlo quizás esperar o administrar antes el metoclopramida y después de media hora el tramal, ¿no? Con la finalidad que el cuerpo, que el tejido, el panículo absorba el medicamento y ya esté preparado para el otro medicamento, ¿sí? A nivel de infusión continua, con los que contamos con las bombas elastomédicas, ya no estamos incluso utilizando las bombas elastomédicas, que nos ayuda muy bien, pero para utilizar las bombas elastomédicas tenemos que titular, ¿no? ¿Qué significa titular? Pues tenemos que encontrar su dosis exacta que el paciente, ¿sí? Que el paciente presenta, ¿no? En las 24 horas, para eso preparar este medicamento para 7 días. Entonces se prepara en este dispositivo o en esta bomba elastomédica 7 días de tratamiento y se evita, ¿no? Que el paciente o el familiar esté administrando cada 8 horas o cada 6 horas, ¿no? Si no, la bomba elastomédica cumple su función y dispara cada segundo, ¿no? Va a depender también donde seleccione el personal de salud, en este caso la enfermera, si se administra en el abdomen o intraclavicular o ya sea en el bracito, ¿no? Bueno, a nivel de los fármacos, bueno, ya sabemos cuáles son los fármacos. A nivel de hidratación, también lo recomendable es a nivel de abdomen o intraclavicular. Sí, ya sabemos que el volumen en pacientes paliativos es de 500 a 1 litro en 24 horas. Y los medicamentos que podemos, las hidrataciones que podemos utilizar va a ser, pues, ¿no? La dextrosa, ¿sí? No calium, sino dextrosa. Sí podemos utilizar el sodio, cloruro de sodio, ¿sí? Pero no podemos utilizar las soluciones hipertónicas, ¿ya? No podemos utilizar las soluciones hipertónicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pasarle más de 3 a 5 soluciones, ¿no? De cloruro de sodio, no. Entonces, tiene que ser de bajo peso molecular y sobre todo, ¿no? Hidrosoluble, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál es el volumen y cuál es la administración del medicamento. Ah, sí. Ok. Bueno. Bueno, y lo otro es que también, por ejemplo, a nivel de la ceftriaxona, quería comentarles que se puede diluir 20 mililitros de cloruro de sodio en 1 gramo, diluido 1 gramo de ceftriaxona, y si por A o B el médico indica 2 gramos de ceftriaxona en 24 horas, se diluye 40 mililitros en 2 gramos de ceftriaxona, ¿no? Y eso se pasa en promedio de 1 hora, lento en monitoreo, ¿sí? El omeprazol lo pueden pasar en 50 o 100 mililitros también de cloruro de sodio, lento también, promedio de 2, ¿ya? Y el medicamento pues pasa, ¿no? Y tranquilo, y siempre ir monitoreando también al paciente, ¿no? Y si le fastidia, entonces le bajamos un poquito también el goteo para ir viendo más que nada la tolerancia, ¿no? ¿Cuáles van a ser los materiales? Pues los materiales van a ser el catéter subcutáneo. Su nombre en sí es catéter periférico disfusado en Y. ¿Y por qué Y? Porque justamente tiene, ¿no? La característica de una Y. Nosotros utilizamos el dispositivo número 24, que son los amarillitos, porque el lumen es más, la luz, ¿sí? Es más finita, ¿no? Entonces a la hora de administrar el medicamento también pasa más lento, ¿no? Va a depender mucho también del calibre, ¿ya? Utilizamos sueros fisiológicos, utilizamos gasas, un paquetito de gasa nada más,
Utilizamos cloropovidona en espuma, ¿sí? Para desinfectar bien la zona, pero si tenemos cloricillina, a buena hora, y si no, cloropovidona en espuma, pero tenemos que retirar muy bien el cloropovidona, ya que pacientes pueden presentar alergia, ¿no? Entonces, utilizamos una jeringuita de 3 cc, utilizamos la llave de triple vía, más que nada por la tacita, ¿sí? Por la tacita, no en sí la llave entera, sino más que nada por la tacita. Utilizamos guantes estériles y también utilizamos guantes estériles cortos y estériles para instalar el dispositivo. Y apósito transparente. Utilizamos 2 apósitos transparentes, uno pequeño y uno grande. Y eso será el éxito para nosotros, para que este dispositivo nos dure más. ¿Cuál es el procedimiento? Pues va a ser, uno, explicar primero al paciente y al cuidador, ¿no? Sobre este dispositivo, cómo va en el cuerpo, ¿sí? El paciente se puede levantar el bracito, se puede bañar. Entonces, también, ¿no? Elegir también, si vamos a instalar en el brazo, ver, ¿no? Para qué lado más descansa el paciente para colocar de repente en una bracito y se pueda apoyar, ¿no? Con más facilidad, porque a veces también tienen miedo, ¿no? Si lo ponen a la derecha y me voy para la derecha, me va a incomodar, dicen, ¿no? Entonces, más que nada para darle tranquilidad. Entonces, cuando ellos ya sienten que pueden estar muy bien, ya sea para ambos lados, entonces ya le colocas también en el otro bracito donde descansa, ¿no? Más que nada, ir viendo, ¿no? Cómo lo va a tolerar. Colocar al paciente en posición cómoda según corresponda, ¿no? Lavado de manos, valorar y elegir el sitio de punción, o realizar el calzado de guantes, y una vez que se ha calzado los guantes, los cortos, realizar la asepsia y antisepsia, ¿no? Una vez que hemos realizado la asepsia y la antisepsia, ¿sí? Se retira esos guantes y se va a desinfectar de nuevo y vamos a colocar los guantes estériles. Se va a purgar el catéter subcutáneo con la solución salina, luego se va a hacer el pliegue, ¿sí? El pliegue que hablábamos, y se va a insertar en un ángulo de 45 con visera hacia arriba. Una vez que esté ya instalado, ya insertado pues, la hojita en el panículo, se va a proceder a retirar la guía. Una vez que se retire la guía, ¿sí? Se va a proceder a aspirar, ¿no? Aspirar lentamente con la finalidad de observar si tenemos cogido vasito. Si no hemos cogido vasito, excelente, procedemos a administrar un poquito de fluidito, ¿sí? Y una vez que sentimos que administramos suave y lento, más que nada que merece suave, ahí recién procedemos a usar en el apósito pequeño y el apósito grande, ¿sí? Y ahí vamos a retirar nosotros el plan y luego pues no se va a registrar la fecha de instalación. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones? Pues va a ser capacitar al familiar y al cuidador sobre la administración del medicamento. Vamos a concientizar la higiene de manos antes y después de la administración, ¿no? De cada medicamento, ¿no? Al familiar o cuidador principal, ¿no? Y también, por supuesto, al paciente también para que no se esté tocando, ¿no? Se acerque con la mano sucia. Entonces también concientizar, ¿no? Vigilar diariamente los signos y síntomas de infección, si presentarán rubor, calor y fístula, ¿no? Filtración de medicamentos. Puede ser que haya filtración de medicamentos cuando se desplace el dispositivo. ¿Y cómo podemos observar? Porque justamente el apósito transparente podemos visualizar que se cristaliza, ¿no? O sea, al borde. Entonces eso puede ser que haya una filtración de medicamentos por desplazamiento de ese dispositivo. Por eso es vital, ¿no? Siempre vigilar el habla. Observar si hay signos que nos llamen la atención, ¿no? Y si hay signos, pues físicamente debe retirar el catéter subcutáneo e informar, ¿no? Inmediatamente al personal de salud. Y ustedes se preguntarán,
Y si el familiar lo retira, ¿qué pasa, no? Si el paciente, hasta que llegue a la unidad, ¿qué hace, no? Que está con dolor. Pues también se capacita al familiar para la administración de subcutáneo directo, ¿no? Entonces, el catéter, los familiares que tienen que retirar el catéter, pues no se deja de cumplir el tratamiento, ¿no? También se capacita al familiar para la instalación del tratamiento del subcutáneo directo, ¿no? Que hagan el pie y administren el medicamento, ¿no? Mediante una administración, ¿no? Perforando la piel, ¿no? Una hojita y administrar el medicamento hasta que llegue a la unidad, ¿no? O sea, no debe tampoco suspenderse la administración, ¿no? Educar al cuidador, la correcta eliminación de residuos es importante, ¿no? Como están en domicilio, pues enseñar también al familiar cómo debe, ¿no? Eliminar, ¿no? Estos dispositivos con la finalidad también, ¿no? De prevenir, pues, ¿no? También a todos al entorno de la familia y también, pues, ¿no? Al personal ¿no? de limpieza, ¿no? Entonces, enseñarles que deben ir botadas pues, en una botellita todas las agujas punzocortantes, ampollitas, ¿no? Con la finalidad, pues, de estar regados las agujas por aquí, por ahí, ¿no? Entonces, y la otra va a ser, pues, ¿no? Coordinar con una enfermera o el equipo, ¿no? La fecha de instalación. ¿Cuáles son las teorías de administración? Pues, concientizar hasta la adherencia, ¿no? Al tratamiento, ¿no? Todos los días, o las veces que sea necesario, las veces que venga el cuidador a la unidad o a su unidad, seguir, ¿no? Concientizando la adherencia. A veces también tratamos de ser confiados y de conformarnos quizás de capacitar solamente una vez y a la próxima la oí y me dice, no, ya lo entendí, ¿no? No, hay que seguir concientizando al familiar, ¿no? Las veces que sea necesaria, refuerzos de ese dispositivo. Llevar un registro en caso de utilizar dosis, ¿no? De rescate, ¿sí? Para informar posteriormente al equipo de salud. Educar al familiar la importancia de mantener controlado el dolor, ¿no? Entonces es muy importante que nuestro paciente no sufra, ¿no? Que no padezca. Bastante tienen ya ellos en el hecho de llevar, ¿no? Esta enfermedad que no es nada fácil, para que a ellos también se suma el dolor, ¿no? Que precisamente a ellos les gasta demasiado, ¿no? Y no solamente el paciente, ¿no? Sino también al familiar, porque uno está tranquilo, ¿no? Viendo a su familiar sufre de dolor o se desgarra de dolor, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Sensibilizar al familiar que es importante que cumpla el medicamento, ¿no? Y la adherencia, y si han tenido que colocar un adicional, pues informar al familiar, al médico, para encontrar la nueva dosis, ¿no? Es vital. Los fármacos pueden ser administrados por bolo, por una sola dosis, o de forma continua durante varias horas, ¿no? Que viene a ser también la bomba de la semana. Bueno, en esta imagen he querido yo plasmar estas dos imágenes. La primera imagen, bueno, hay una pacientita, como la ven, una pacientita que viene de provincia, que tiene un atuendo muy bonito, muy florido. Yo me quise tomar una foto con ella, porque me gustó bastante la manera de su vestimenta, y la paciente muy amable, ¿no? Ella muy feliz también de tomarse una foto conmigo. Y más voy en este caso, ¿no? Es una pacientita que vino también a la capital, Lima, a buscar también recuperación, sanación, la cual vino ya en un estadio muy avanzado y prácticamente terminal, en la cual también fue ya, ¿no? Diagnosticada en fase terminal, y ella pues se fue a su tierra prácticamente a fallecer, ¿no? Allá. Entonces, y por el otro lado tenemos a un grupo de enfermeras, enfermeras especialistas, que están formándose, ¿no? Para ser especialistas en oncología. Y quise tomar esta imagen porque ellas son mis alumnas de la Universidad Cayetano, y son mis alumnas que la verdad que me da bastante alegría, porque ellas no son de acá, no son de Lima. Ellas son una de ellas de Ayacucho, la otra de Cusco y la otra de Huancayo. Y la verdad que a mí me ha gustado
hacer la rotación en las colegas de provincia porque tenemos, ¿no? Justamente en la otra imagen a una pacientita que se va a su tierra a fallecer, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros al personal capacitado, concientizado, sensibilizado, entonces se quiere, ¿no? Pero el manejo paliativo no solamente se centraliza en la capital, en Lima, ¿no? Sino se descentraliza, que a nivel de todo el país encontremos enfermeras oncólogas paliativistas con la finalidad de manejar el dolor y el sufrimiento, ¿no? A esos pacientitos que se van allá a fallecer, ¿no? Entonces, eso es todo. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciada Senia. Muy preciosa la ponencia. Nos comparte grandes conocimientos, mucha experiencia, que de hecho que a la mayoría yo creo que es de interés importante, porque nos permite brindar la atención, ¿no? Con mayor calidad hacia el paciente, con mayores posibilidades de poderle brindar un tratamiento en domicilio, junto con la familia, junto con los seres que aman y que quieren, ¿no? Para estas personas que muchos de ellos pues están en algún estadio terminal. Ahora recordando también y también resaltando de que no solamente las pacientes terminales son los que necesitan cuidados paliativos, sino desde el momento del diagnóstico en el cual tenemos una enfermedad que amenaza la vida, ¿no? Entonces recordando ello, ya desde ahí se empieza el sufrimiento. Bien, entonces, y todos estos procedimientos que actualmente nos está mencionando la licenciada Senia, van a ayudar muchísimo en el manejo de nuestros pacientes, ¿no? Y quién sabe, de algún familiar que por ahí quizás podemos tener y que nos permite llegar más con ellos, ¿no? Entonces, no sé si es que habrá, por parte del público, habrá alguna pregunta, alguna consulta, duda. Pueden levantar la mano si desean brindar sus preguntas o escribirlo en el chat. Mary Vega nos dice, excelente exposición. Carlos Aníbal, gracias por la ponencia. Podrían enviarme a... Ya, las diapositivas, les comento, bueno, si es que están laborando en el Hospital Cayetano Heredia, hay un EBC, un aula virtual, y allí van a poderlas conseguir. Y los que no trabajan en Cayetano, vamos a confirmarles en estos días cómo podemos hacer para poderles dar el alcance de las ponencias, ¿sí? Bien, Rosaura nos dice también gracias por la ponencia. Ajá, y también la otra Nadia nos dice que también por el canal de YouTube, estas ponencias van a estar publicadas en el canal de YouTube. Ahí podemos encontrarlas. Voy a parar la grabación. Bien.